compañera Fernanda Rico y yo estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a realizarle una entrevista al fotógrafo y profesor Gustavo Vega. Bienvenido. Buen día, maestro Gustavo. Gracias por acompañarnos a una entrevista más del Venadito de Atapaneo. ¿Desde cuándo se dedica de manera profesional a la fotografía? Yo ya tengo de manera profesional 30 años trabajando en la foto. Después de haber terminado mi universidad, me vine para Morelia otra vez. Yo estudié en el Distrito Federal y ya fue que empecé a trabajar en mi profesión. De mi carrera, lo que más me gustó, por lo que yo entré, fue por la fotografía, y hasta la fecha sigo viviendo y trabajando con la foto. Me parece interesante su historia. ¿Podría platicarnos qué tipo de fotografía es su favorita? Yo quería ser fotógrafo de cine. En el cine hay diferentes formas de trabajar la foto. Uno es haciendo la fotografía para la película como tal, ser el que maneja la cámara y con su lenguaje poder construir escenas que vayan conformando la idea de la película. Eso era uno. La otra son fotógrafos de imagen fija. Lo que hacen es que en toda la grabación de la película van construyendo pequeños clips para contar la historia, pero en imágenes. Y desde que yo empecé a conocer que la foto fija era parte también esencial en la película, pues me empezó a llamar la atención. Sin embargo, era muy difícil que aquí hubiera una escuela como tal para fotógrafos de cine, y entonces fue que me dediqué a hacer otras ¿Fotógrafos lo han cosas. influenciado en su trabajo? Yo creo que como yo vengo de dos momentos importantes de la fotografía, uno es la fotografía análoga. Todavía tomábamos con rollo y con papel y eran químicos los procesos para poder hacer una fotografía. No había internet ni todas estas maneras de comunicarse tan rápido, entonces había un grupo de fotógrafos que son como los clásicos, así como en la literatura, también en la fotografía. Pudiéramos hablar de 100 fotógrafos famosos que de alguna manera son los pilares con los que uno va aprendiendo, ¿no? Para mí hay tres fotógrafos que para mí son fundamentales en mi formación. Uno es Cartier-Bresson, un fotógrafo francés, que aparte de ser pintor, escritor y hizo cine también, él hace fotografía en la calle, hace fotografía de fotoperiodismo, y es fundamental el manejo que él tenía sobre las condiciones de hacer una foto, ¿no? Él decía mucho que el fotógrafo no debe de ser de alguna manera el protagonista, debe como pasar desapercibido y tiene que aprovechar pues, los momentos que se dan, ¿no? Él llama el momento decisivo. Otro fotógrafo es Ansel Adams, está considerado como el padre de la fotografía de paisaje, maestro en muchas escuelas y fundamental en la creación de la técnica del conocimiento de la cámara y demás, ¿no? Y Smith, otro fotógrafo americano que participó en la guerra y en muchos trabajos de fotoperiodismo. Él participa fundamental en una revista que fue base en lo que hemos hecho los fotógrafos, que se llama National Geographic. Participa también en Life, otra de las grandes revistas donde la fotografía era fundamental. Entonces, de alguna manera para nosotros era fácil conocer los buenos fotógrafos. Hoy hay millones. No podría ni conocer cuáles son los mejores fotógrafos de tanta gente que hace fotografía y de tanto, y ya que la tecnología está en todo el mundo, ¿no? Entonces es muy difícil, pero me sigo quedando con los clásicos, ¿no? Con los fotógrafos que nosotros los decimos vacas sagradas, ¿no? Me parece interesante su respuesta. Voy a investigar más acerca de esos fotógrafos que mencionó. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué cámara usa para trabajar? Híjole, es una pregunta
media difícil de contestar. No te lo voy a contestar como fotógrafo, sino qué necesidad me llevó a usar una cámara. Yo empecé con Nikon, una cámara que se utilizaba mucho los fotógrafos de prensa, pero en la medida en que empecé a dar clases, me decía un alumno, oiga, maestro, es que yo tengo una Canon. Alguna vez llegué a cometer el error de decir, no, esa cámara no sirve, la Nikon es la mejor y demás. Pero ¿cómo la manejo? Y entonces empecé a usar, quedé yo en ridículo porque no sabía algunas cuestiones del manejo de la cámara y dije, no, me puede pasar eso. Entonces compro una Canon, cuando pude compré una Sony y compré otra marca. Hoy manejo 4 marcas que son las más comerciales, Sony, Nikon, Canon, y Leica, aunque es de las más comerciales, pero es la clásica. Es una de las cámaras más importantes en la historia. Y esos son los equipos, pero no porque me guste más una u otra, sino por una necesidad de conocer y poder transmitir mis conocimientos, ¿no? Me pareció interesante esa respuesta porque yo creía que, o sea, tenía una cámara solamente para, pues, para su cámara preferida. Pasando a la siguiente pregunta, ¿a qué hora del día recomienda para tomar fotos del paisaje? Hay 2 horarios fundamentales. Uno es cuando está naciendo el sol y otro cuando está ya por guardarse, ¿no? El atardecer. Esos son como los 2 horarios que normalmente manejan los libros en el mejor control de la luz. Sin embargo, quiero decirles que cualquier hora es buena para hacer una foto. Uno puede estar viendo que aunque sean las 12 del día donde el sol está hasta arriba y genera unas sombras muy duras, pero si a ti te está gustando lo que estás viendo, hay que registrarlo, no importa la hora, ¿no? Estoy de acuerdo con su respuesta. ¿Qué tan importante es la imaginación en la fotografía? Un poco regresándome a la pregunta que hacías anterior, esa sería mi mejor cámara. Esa sería mi cámara preferida, la imaginación. Si uno no tiene imaginación, nada tiene que ver el que tengas el mejor equipo. Si no tienes esa necesidad de contar lo que tus ojos ven desde tu punto de vista como se ve, no tendría caso la fotografía. Es como el que dibuja, como el que pinta, como el que cuenta historias. Es esa necesidad de transmitir lo que uno tiene adentro, ¿no? Y esa es la mejor cámara y eso es fundamental. Aquí es donde se distingue entre un fotógrafo y otro. No es un buen fotógrafo el que tenga 100 cámaras y mejores lentes y las mejores marcas. A lo mejor alguien con un equipo muy básico, pero con mucha creatividad, mucha imaginación, puede lograr hacer fotografías fundamentales. Hoy, en este momento de la fotografía, lo más importante es la imaginación. Los celulares y el avance técnico nos permite tener todos una cámara, pero ¿cuántos salimos con la cámara tratando de capturar lo que queremos transmitir? Eso es parte de ser creativo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con usted. La siguiente pregunta, ¿somete sus fotografías a filtros? ¿Qué tanto? Antes no, era un fotógrafo muy tradicional. Incluso en la fotografía se veía mal que uno manipulara. Hay corrientes de fotógrafos que incluso tal como se dispara, así se debe de imprimir, sin modificar nada. Hoy ya no, la tecnología nos ganó. Hay mucho software, hay muchas maneras de evitar errores en la fotografía o de mejorar cosas en la foto. ¿Qué filtro uso? El que me está gustando para ver el resultado en mi foto. Eso es lo que el filtro que utilizo. Y puedo usar uno de Instagram o puedo usar uno que viene en un software de edición o simplemente le puedo poner un plástico adelante de mi lente para ver cómo se deforma
y lo único que busco es el resultado final, ¿no? Muy interesante su respuesta, maestro. Siguiente pregunta. ¿Ha participado en alguna exposición? Cuéntenos alguna de sus experiencias, por favor. Pues varias exposiciones ya. Me ha tocado estar en colectivas, en individuales y demás, pero para mí hay una que es muy importante. Yo cuando llegué aquí a Morelia, puse mi primera exposición de manera individual y mi trabajo final en la universidad era sobre las bandas o los que se llamaban los famosos panchitos. Era como un grupo de chavos medio rockeros y demás que se juntaban, pero en ese tiempo medio underground, no se permitía la manera de vestir y demás, y yo empecé a registrar en Monterrey, en Guadalajara, en el Distrito Federal, estos grupos, además las tocadas y un sinnúmero de eventos donde se juntaban, y empecé a recopilar muchas fotos. Cuando yo llego aquí, pongo la exposición, me ayudan algunos otros compañeros fotógrafos, y bueno, llamó mucho la atención, no se conocían este tipo de movimientos sociales, y bueno, en un lugar que se llamaba La Librería y que estaba en la calzada, se montó toda la exposición, pero lo que más me llamó la atención es que fueron chavos de aquí de Morelia que también eran rockeros, y bueno, se sintieron identificados de alguna manera con la exposición. Para mí fue fundamental que la exposición haya tenido aparte otro sentido más allá que ver las fotos, ¿no? Me parece muy, muy bonito eso. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿qué herramientas adicionales utiliza para mejorar sus fotografías? Sobre todo utilizo un software que se llama Photoshop. Este software te permite trabajar las imágenes digitales. Ya hoy no podemos trabajar la foto si no tienes una computadora y si no tienes un software, ¿no? Entonces, podría manejar 20 o más programas que utilizan los fotógrafos de manera profesional, pero yo me quedé con este software, o al menos es el que utilizo yo más, porque es muy versátil y me permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Con ese software se hacen, se controla la luz, el color, las formas y un sinnúmero de elementos que le van agregando cada año. Entonces, aparte de mi cámara, el software, fundamental para el resultado final. Me parece interesante. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Hay algún consejo que pueda darle a los estudiantes que quieren ser fotógrafos? Yo creo que lo más importante es tener muchas ganas, ser muy libre a la hora de hacer las cosas. Igual que muchas de las disciplinas del arte, no se entiende ni se llega a controlar si no practicas. Tienes que estar haciendo fotos e irte pidiendo a ti como ciertos objetivos para alcanzar, ¿no? Es muy importante ver otros fotógrafos que hacen, ver qué es lo que está pasando en Instagram o ver en las páginas dedicadas a la fotografía, para que de alguna manera te vaya dando una referencia de lo que está pasando. Pero por ningún motivo dejar de hacer fotos de lo que a ti te llame la atención. Estamos viviendo un tiempo donde no tiene que hacer uno las cosas como todos, hay mucha libertad. Si a mí me llama la atención un atardecer, si a mí me llama la atención una mosca que está parada en la basura, si a mí me llama la atención hacerme 100 selfies, o sea, cada una de las cosas que uno realiza en fotografía tiene que ver con un interés personal, y eso es fundamental. Hacer fotos es básico para ir controlando poco a poco las cosas. Tomaremos tomaremos ese consejo en cuenta, porque como vamos a hacer un concurso de fotografía, entonces yo creo que nos va a servir mucho. Y agradecemos que nos haya acompañado a la sección que comienza la entrevista del periódico El Venadito de Atapaneo. Hasta la próxima.